Muy buenos días a todos. Soy Alejandro Núñez, analista de la firma de XTB. Por favor, confirmarme que veis la plataforma correctamente, ¿de acuerdo? ¿Y me oís? Perfecto. Buenos días, Virgilio, Jorge, Susana, Antonio, Federico, etcétera. Vamos a comenzar el morning, ¿de acuerdo? Hoy miércoles 12 de septiembre. Vamos a analizar, como siempre, el mercado que nos depara, de acuerdo, los datos macroeconómicos. Vamos a ver qué tenemos, de acuerdo, en pantallas. A lo largo del día de hoy, fijaos que el día, de acuerdo, está coloreado con la bandera nacional, de acuerdo, tenemos distintos datos del IPC nacional, ¿vale? Prácticamente todos publicados a primera hora. Todos y cada uno de ellos, fijaos, de acuerdo, que los valores anteriores, o sea, los valores previstos han sido prácticamente los publicados, por tanto, de acuerdo, tenemos poco impacto en el IBEX. Aparte de ello, en el mercado nacional, importante hoy, presentación de resultados del gigante de Inditex, ¿de acuerdo? Ha presentado resultados favorables, ¿de acuerdo? Con un beneficio superior al 2% anualizado y el resultado, de acuerdo, es según lo previsto, ¿de acuerdo? Con pequeñas desviaciones, sobre todo en referencias, ¿de acuerdo? A los niveles de EBITDA y sobre todo de ingresos ordinarios, pero en resumen, de acuerdo, los datos son de acuerdo según lo previsto en el consenso de analistas, ¿vale? En relación al resto de mercados, como estamos observando a lo largo del día de hoy, prácticamente esta tarde, 4:30, 4:30 de la tarde, tenemos la producción de petróleo semanal. Fijaos que el valor anterior de 4,3 se prevé una disminución de 1, ¿vale? Y el día más importante, sin lugar a dudas, de la semana es mañana jueves, ¿de acuerdo? Que lo comentará mi compañero, el calendario, pero voy a aprovechar, ¿de acuerdo?, para ver cómo están los mercados a día de hoy en la apertura y obviamente, ¿de acuerdo?, delimitar y tomar posiciones favorables, ¿vale? Mañana reunión del Banco Central Europeo, como estamos observando, ¿de acuerdo? Y también tenemos en reunión del Banco de Inglaterra, principalmente los tipos de interés que observamos de acuerdo en 0,75, ¿vale? También otros de los datos importantes en Estados Unidos, la inflación del IPC, ¿de acuerdo? Del mes pasado, del mes de agosto, y por supuesto los datos de desempleo, ¿vale? Los beneficios de desempleo semanal, ¿de acuerdo? Por tanto, mañana es día importante, ¿de acuerdo? En el continente europeo y americano, principalmente en Europa, veremos cómo afecta, por supuesto, al euro y al resto de índices europeos y, por supuesto, americanos, ¿de acuerdo? Pues vamos a pasar a la renta variable, a los índices europeos. Por supuesto, el día de hoy es el IBEX 35. Vamos a ver. Aquí tenemos al IBEX. Importante, distintos niveles del IBEX, la consolidación tras la corrección que hemos visto desde los 9.600 hasta los 9.100 puntos, que lo vemos aquí en esta parte baja, 9.100 puntos, ¿de acuerdo? Estos 500 puntos de volumen, vamos a ponerlo en velas de 4 horas para que lo veáis mejor, ¿de acuerdo? Esta caída, esta corrección, hemos visto, ¿de acuerdo?, en el corto plazo cómo, ¿de acuerdo?, ha consolidado, ha tenido, ¿de acuerdo?, incluso días de rebote, y lo que observamos, ¿de acuerdo?, en el corto plazo es que los niveles, ¿de acuerdo?, actuales, los 9.200, 9.100 puntos, ¿de acuerdo?, son niveles de, como estamos observando, de las navidades del 2016, ¿de acuerdo?, del último trimestre. Estos niveles, ¿de acuerdo?, no es que el IBEX 35 se vaya a ir al abismo, ni mucho menos, ¿de acuerdo?, pero obviamente una corrección, ¿de acuerdo?, de esta índole ¿de acuerdo?, nos sitúa, ¿de acuerdo?, con muy buenas oportunidades en algunos valores de renta variable, principalmente, por ejemplo, en algunas entidades financieras y también industriales, pero sobre todo, ¿de acuerdo?, nos está, ¿de acuerdo?, animando o indicando, ¿de acuerdo?, un movimiento de consolidación, ¿de acuerdo?, antes de nuevas subidas o de nuevas caídas, pero un movimiento lateral, ¿de acuerdo? Podríamos ver, ¿de acuerdo?, un movimiento de esta índole, de este tipo, de acuerdo con los distintos toques en la parte alta de los 9.300 puntos.
¿de acuerdo? Son 200 puntos, ¿de acuerdo? De margen, pero la perspectiva, sin lugar a dudas, considero que es favorable para el IBEX 35, ¿de acuerdo? No hay ningún dato macro que ahora mismo pueda lastrar, ni datos de IPC, ni inflación, tampoco ni subida ni bajada de tipos de interés por parte de la zona euro que pueda delimitar. La balanza comercial está siendo bastante positiva y los datos, en este caso de turismo, pues han sido favorables en los meses de verano, aunque prácticamente estamos en ellos, que puedan obviamente ayudar a subir los datos de PIB. Por supuesto, de acuerdo, los 9.260 y 60 puntos que estamos actualmente, ¿vale? Como estamos observando, podemos ver alguna corrección, pero prácticamente esa corrección, de acuerdo, se anima con lo que es con una gran vela alcista, que en velas de una hora se ve, de acuerdo, de manera más recurrente, de manera más fuerte, ¿vale? Por tanto, lo más probable para aquellos que hagáis intradays, scalping, ¿de acuerdo? Sería un toque de nuevo a los 9.300 puntos, ¿de acuerdo? E intentar perforarlos para atacar los 9.360-70 puntos, ¿vale? Como os comentaba en el IBEX 35, el movimiento está siendo bastante... Aquí tenemos el ajuste, un segundo. Vale. El movimiento de acuerdo del IBEX viene acompasado, obviamente, del resto de índices europeos. Y en ese sentido, veremos ahora a continuación el DAX, el Eurostoxx, el CAC parisino, ¿de acuerdo? Cómo también tuvieron la semana pasada esa corrección y cómo se están comportando esta, ¿de acuerdo? Lo que está claro, o parece que, ¿de acuerdo?, vislumbrar tanto en lo que es movimientos de volumen, lo que son datos macro, ¿de acuerdo?, y niveles técnicos, es que la corrección ligeramente, ¿de acuerdo?, se ha suavizado y, por tanto, ¿de acuerdo?, no veríamos en el corto plazo caídas de esta índole, ¿vale? Preguntaros, ¿de acuerdo?, si tenéis alguna posición, lo que es en el IBEX 35. Vale, me preguntáis muchos que si Alejandro sería buen momento para tomar posiciones. Particularmente desde el departamento de análisis consideramos que sí, ¿de acuerdo? Obviamente, como os he comentado, hay muy buenos valores y niveles que con esta corrección, ¿de acuerdo?, en términos de valoración por técnico y por fundamental, están siendo bastante económicos, baratos, ¿de acuerdo? Por tanto, mira, Rui, me preguntas, estás comprado en los 9.280 puntos, o sea, prácticamente en los niveles que prácticamente nos movemos, ¿no, Rui? ¿Qué perspectiva tienes? Perfecto. Vale, a largo plazo. Pues lo que os comentaba, posiciones ahora a día de hoy, desde luego yo particularmente sí que compraría valores, sí que, de acuerdo, compensaría o estructuraría la cartera, el portfolio, diversificándolo, de acuerdo, de una manera más con valores y utilities, algo más defensivos, buscando también un poco el dividendo de cara a medio a largo plazo a final del año, pero sobre todo, de acuerdo, aprovechar la corrección, es decir, el IBEX 35, 9.200 puntos, no lo hemos visto en todo el año, no lo hemos visto el año pasado, lo hemos visto en el 2016, ¿de acuerdo? Sin tener, ¿de acuerdo?, ningún síntoma aparente de esta corrección, ¿de acuerdo? Incluso cuando teníamos la situación geopolítica aquí en España, los niveles y cotas, ¿de acuerdo?, que alcanzamos fueron bastante superior. De hecho, fue esta la corrección, los 9.337 puntos, y obviamente, de acuerdo a los niveles a los que estamos actualmente, son de acuerdo, niveles óptimos para comprar posiciones de renta variable, ¿vale? Pues pasando lo que es el análisis del IBEX 35, ¿de acuerdo? Pasamos al DAX 30. Rui me pregunta antes de pasar, Alejandro, tengo 9.280 largos, ¿de acuerdo? Con el take profit los 9.400. ¿Podría incluso llegar a los 9.600 puntos? Como he comentado, de acuerdo, se prevé un ataque o posible, de acuerdo, repunte a los 9.337. Me indicabas los 9.400 puntos para irse a los 9.600. Los 9.600 lo veo bastante alejado, ¿de acuerdo? Muy alejado, ¿vale? Los 9.400 como zona, ¿de acuerdo?, de pivote y de distintas correcciones donde atacó los máximos, sí que podríamos ver por proximidad, ¿de acuerdo?, un ataque a los 9.400, pero siendo prudentes, 9.337 sí que considero, de acuerdo, un nivel óptimo para alcanzar,
y obviamente si los repunta y perfora los 9.400. 9.600 de RSI lo veo muy alejado. Tenemos en pantallas ahora mismo el DAX 30, ¿de acuerdo? Índice alemán, ¿de acuerdo? Observamos dentro del índice la corrección que analizábamos también en el IBEX 35, perforando los niveles de soporte los 12.106. Y la semana pasada analizábamos que en caso de que perforase a la baja, podríamos ver un ataque de pullback a dichos niveles para, obviamente, de acuerdo, intentar atacarlos, de acuerdo, si los datos macro nos ayudan, y si no, de acuerdo, ver una pequeña y ligera corrección que prácticamente no es muy abultada a la zona pivote y a la zona clara, de acuerdo, de soporte, ¿vale? Los niveles en velas de una hora lo vamos a ver mejor. 11.761 puntos, ¿de acuerdo? 11.761. ¿Vale? Aquí el RSI, en la parte baja no lo utilizaríamos, ¿de acuerdo? Debido a que obviamente la tendencia no está bastante clara ni vigente y por tanto, ¿de acuerdo? Utilizaríamos lo que es, ¿de acuerdo? El análisis aquí técnico y chartista para apoyarnos en estas directrices, 11.761. ¿Vosotros estáis posicionados en el DAX, ¿de acuerdo? ¿O estáis en el mercado americano? Comentarme. Vale. Varias preguntas con el DAX, veo que estáis posicionados muchos de vosotros. Primera, me dice Jorge, Alejandro, hay una pauta, posible pauta, ¿de acuerdo? Formación de martillo. Es posible con estas velas, ¿de acuerdo? Supongo que te hará referencia a esta vela verde, ¿verdad, Jorge? Puede que, lo que te comento, una vela de martillo. Vamos a verlo diario. Vale, perfecto, aquí veo la vela. Vale, sí, lo más probable, lo que os indicaba, de acuerdo, es un posible ataque a los 12.106. Aquellos de intraday, sin lugar a dudas, sería buen momento para entrar largos. El beneficio prácticamente puede ser, de acuerdo, en torno a 100 puntos, 95 exactamente, y el stop loss, sin lugar a dudas, debería de estar por debajo, ¿de acuerdo? Por debajo de la vela de martillo, ¿vale? Por tanto, sí que podremos observar esta formación, esta vela como índice, de acuerdo, de fortaleza y, por tanto, de ataque, ¿vale? Vicente, estás largos, estás en 12.400, 12.300 puntos, ¿de acuerdo? Una zona intermedia en la parte del canal lateral. Y por supuesto, de acuerdo, importante, Vicente, en ese caso, ya que lo has comentado 12.3, 12.400, es que ha perforado los 12.100, ¿de acuerdo? Aquí, sin lugar a dudas, hubiese sido, mejor dicho, la zona de stop loss. En caso de que ya mantengas la posición, que desde luego yo ya la hubiese soltado en estos niveles, podríamos esperarnos lo que os comento, la estrategia de corto plazo de atacar, ¿vale? Y esperar si perfora, aguantar posición. Si ataca y lógicamente de nuevo cae, ahí desde luego sí que habría que soltar posición, ¿de acuerdo? La estrategia en el DAX, ¿de acuerdo? Es bastante clara, ¿vale? Sobre todo por las formaciones, ¿de acuerdo? Y sobre todo la fortaleza que estamos viendo. De hecho, con volumen, ¿vale? Fijaos el volumen en el corto plazo, ¿de acuerdo? Estamos en velas de un día, pero aún así, ¿de acuerdo? Tenemos varias, lo que es entradas de volumen de manera recurrente. Fijaos aquí la gran entrada que hubo y obviamente la tendencia que tuvo, ¿de acuerdo? Lo mismo me sucede en estos puntos, en estos niveles pivote, ¿de acuerdo? Y se puede vislumbrar una situación muy parecida a la zona anterior de mediados de agosto, en los que obviamente también hubo un repunte intentando alcanzar este gap, un gap que tengo todavía pendiente de cubrir, pero en el corto plazo, fijaos, ¿de acuerdo? Cómo, de hecho, fijaos, vamos a verlo en velas de media hora, como veis, ¿de acuerdo? El DAX ya está teniendo un fuerte rebote alcista, que es lo que estábamos analizando en los 12.000 puntos. Ya ha subido 26 puntos desde lo que hemos comentado, ¿de acuerdo? Vemos lo que es la parte de apoyo, la parte de soporte. Le va a costar, sin lugar a dudas, estos niveles, los que prácticamente fueron en el muy corto plazo resistencia, pero lo más probable es que lo perfore y
intentemos atacar a los 12.100 puntos, ¿de acuerdo? Por tanto, la estrategia en el DAX, repito, ¿de acuerdo? En el corto plazo, ¿de acuerdo? Parece que está haciendo suelo. Fijaos, la formación, ¿de acuerdo? Ya no es tan pronunciada, es más suave y sobre todo con formación de U, no de V, ¿vale? Veremos estos niveles que comento, que son los que está ahora, prácticamente ahora mismo. Si los perfora, ¿de acuerdo? En caso de perforarlos ya tendríamos este canal para trabajar en él, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Creo que la estrategia es bastante clara en el DAX. Si tenéis alguna duda, encantado de ayudaros. Perfecto. Pues vamos a pasar al índice parisino, ¿de acuerdo? Otro de los índices que tuvo una fuerte corrección la semana pasada. Lo tenemos aquí abajo. Fijaos el repunte también del CAC. Ahora vamos a pasar al IBEX de nuevo, pero lo importante es que está entrando volumen, está entrando capital en Europa, ¿de acuerdo? De hecho, lo estamos viendo en directo ahora mismo. Un segundo, por favor. ¿De acuerdo? Fijaos esta vela con el comportamiento que tuvo previamente, ¿de acuerdo? Nos está indicando síntoma de fortaleza, ¿vale? Lo tengo en velas de 1 hora y en velas de 30 minutos en el DAX más o menos sigue teniendo el mismo movimiento, ¿vale? En España quiero ver en el corto plazo, bueno, prácticamente una envolvente alcista, pero sin tener la repercusión y el impacto, de acuerdo, que en Francia, ¿vale? De hecho, fijaos, todavía sigue y sigue con fuerza, ¿de acuerdo? Lo que os comento, zona de estabilización, niveles 5.237 puntos, canal lateral perforado al alza ahora mismo y además con zona de pullback y apoyo. Zona de resistencia de corto plazo de scalping, ¿de acuerdo? Nos encontramos con estos niveles justo donde ha empezado la parte de consolidación alcista, donde se espera el rebote. Está siendo bastante contundente, bastante, ¿de acuerdo?, fiable y fijaos, ¿de acuerdo?, que la zona de resistencia fue zona de soporte y por tanto, ¿de acuerdo?, aquí entraríamos con oportunidades alcistas, ¿de acuerdo? Justo en este punto. Me preguntáis en el CAC, precios objetivos, Alejandro, zonas de posibles rebotes, prácticamente tenemos campo libre, vía libre. Lo que sí que tenemos que ceñir, fijaos, es el stop loss por donde tenemos prácticamente la vela, ¿de acuerdo? En zonas por debajo de los 5.280 puntos aproximadamente, ¿de acuerdo? Eso fijaos lo bien, ¿de acuerdo? Pero el suelo que ha hecho aquí, ¿de acuerdo? Es bastante atractivo. De hecho, fijaos la línea de tendencia, justo también coincide con el vértice y por tanto, de acuerdo, nos apoyaríamos en esos niveles para intentar atacar, que es justo lo que está sucediendo, ¿de acuerdo? Por tanto, la estrategia bastante clara, ¿verdad? En el CAC, ¿de acuerdo? Y obviamente, ¿de acuerdo? Va ligado el CAC, como bien sabéis, al Eurostoxx 50, que seguramente estaremos viendo el mismo movimiento alcista que el CAC parisino. Efectivamente, ¿de acuerdo? De hecho, también intentando atacar resistencias, ¿de acuerdo? Intermedias y intentando perforarlas, ¿vale? Por tanto, estrategia de renta variable, ¿de acuerdo? Hemos visto 4 de los índices europeos, ahora veremos el resto, pero prácticamente todos ellos estamos en sintonía alcista con ligeros rebotes, ¿de acuerdo? Aquellos que estéis en renta variable, la semana pasada obviamente era una estrategia de cobertura. Esta semana, si estáis posicionados con coberturas en los índices, sin lugar a dudas considero que deberíamos de soltarla, de cerrar esa posición y obviamente esas acciones de renta variable, ¿de acuerdo? Pues mantenerlas, ¿de acuerdo? Y dejar que fluyan con el rebote que estamos viendo. No es un rebote bastante, ¿de acuerdo? Pues grande, pero sí, ¿de acuerdo? Bastante sólido, en el sentido, ¿de acuerdo? De que la zona, ¿de acuerdo? De las correcciones se está suavizando, incluso, ¿de acuerdo? Pues tiene el descaro, ¿no?, de atacar lo que son zonas de resistencias anteriores y por tanto podríamos, ¿de acuerdo?, por confirmar, ¿de acuerdo?, y no asegurar que las zonas de correcciones pues podrían para esta semana finalizar,
¿vale? Si desde el punto de vista técnico mañana ningún dato macro del señor Draghi, pues obviamente nos limita, aunque principalmente afectará más al euro que a la renta variable, ¿de acuerdo? Ya que está descontado en este sentido. Pues pasando de acuerdo al resto de índices, hemos analizado de acuerdo los principales. El Reino Unido prácticamente vimos, estamos en velas de un día, ¿eh? Vimos este canal lateral que perforó a la baja con un cruce de medias la parte del soporte y vemos, de acuerdo, fijaos las 9-10 velas consecutivas bajistas. Teníamos zona de buy limit, zona de compra en el 50 y en el 61,8 de Fibonacci, y de acuerdo todavía sigue vigente el ataque a 61,8, ¿vale? Que es de esta anterior subida, ¿vale? Por tanto, en el Reino Unido, con esos datos macro, ¿no? Que nos vislumbran un poco la indecisión del Brexit, ¿de acuerdo? Ahora parece que la sociedad británica pues, no quiere el Brexit, que quiere un nuevo referéndum para, obviamente, permanecer en la Unión Europea, pero veremos, obviamente, si sus políticos les brindan esta oportunidad, ¿de acuerdo? Esa decisión y, por tanto, ¿de acuerdo? Anima lo que es al mercado inglés, ¿de acuerdo? A atacar de nuevo los máximos, ¿vale? Comportamiento de Italia, muy parecido de acuerdo en España, debilidad en el sector, debilidad en el mercado europeo. Vimos esa corrección, esta parte baja, de acuerdo, zona, pivote, zona de estabilización, perforó la zona de soporte y por tanto nos encontramos en este canal. Parte baja, 20.500 puntos, parte alta, 21.300, 21.400, ¿de acuerdo? Particularmente en el FTSE MIB de Italia, no estaría de acuerdo prácticamente por el escenario macroeconómico. Fijaos el comportamiento de Suiza, quería pues enseñároslo, de acuerdo, que aprendierais, por supuesto, y que también pues vierais el comportamiento de este mercado, de acuerdo, va totalmente ajeno al resto, principalmente por varios efectos, principalmente el efecto divisa, ya sabemos que está el franco suizo, no está el euro, y lógicamente también por el efecto de activo refugio que muchos bancos nacionales e internacionales, de acuerdo, actúan en Suiza, de acuerdo, para preservar el capital. Lo que quiero decir que las correcciones en Suiza no han sido de acuerdo de la índole que hemos visto ni en España, ni en Francia, ni por supuesto en Alemania, ¿de acuerdo? Son ligeras correcciones, pero aún así la parte baja del soporte, ¿de acuerdo? Fijaos el comportamiento del índice de Suiza, ¿de acuerdo? Es un comportamiento bastante vertical, tendencia alcista. Es verdad que en el corto y sobre todo en el medio plazo tenemos, de acuerdo, una zona de consolidación, una zona de canal lateral, ¿vale? Pero es importante vislumbrar que la corrección, ¿de acuerdo?, no es tan abultada como en el resto de índices comentados, ¿de acuerdo? De hecho, en el corto plazo vemos ya la zona de rebote, ¿de acuerdo? Fijaos con un gap alcista, estamos viendo el índice suizo, ¿de acuerdo? Como obviamente está teniendo esa vertiente alcista, ¿de acuerdo? Por tanto, analizar también los datos macro, que es lo que estoy enseñando con esta comparación, ¿no? Que no en todos los mercados europeos sucede de acuerdo tanto las mismas tendencias de correcciones y por tanto también de oportunidades. Lo importante es analizar bien todos y cada uno de ellos, como estamos haciendo hoy, ¿de acuerdo? Ver el escenario, ver, ¿de acuerdo?, datos microeconómicos, ¿de acuerdo? Y en ese sentido también ver el impacto, ¿de acuerdo?, de distintas decisiones que puedan tomar, ¿vale? Por tanto, vemos el índice de Suiza, un índice también de fortaleza, ¿vale? Y pasando a la renta fija, al Bund, pues sigue, por supuesto, formando lo que es el banderín, ¿de acuerdo? Canal bajista, pero lateral, ¿vale? Y en ese sentido, tras tocar y perforar la parte alta, pues continuamos, ¿de acuerdo? Pues con pequeñas correcciones, ¿vale? Vemos lo que es un nivel de precios de distintas correcciones, ¿de acuerdo? Principalmente por la no subida de tipos de interés en Europa, ¿vale? Veremos si mañana el Banco Central de Inglaterra sube tipos de interés. Nos comunicó en este año pues que iba a tener varias subidas, igual que Estados Unidos, ¿de acuerdo? Y veremos mañana si lleva a cabo, aunque previsiblemente, de acuerdo al consenso de analistas, consideramos que esa subida de 0,75% en los niveles actuales se va a prorrogar ya para final de año, en la última reunión, previsiblemente noviembre-diciembre y no ahora en septiembre, ¿de acuerdo? Por tanto, tendría poco efecto lo que es en su renta variable como índice y, por supuesto, en su divisa, en la libra.
¿vale? Pues pasemos al índice mercado americano, importante, Estados Unidos, ¿de acuerdo? Atacó máximos históricos semana pasada, el Nasdaq 100 es el que tenemos en pantallas, ¿de acuerdo? Zona de anteriores máximos, máximos mínimos crecientes, teoría de Dow, cada miércoles lo comento, continuamos con la tendencia. Corrección que hizo, oportunidad de compra, ¿de acuerdo? Yo la aproveché, pero aún así tenía una oportunidad de compra en estos niveles, ¿de acuerdo? Sin llegar a perforar los 7.316, un poquito más encima, 7.320. No lo ha alcanzado, aún así, ¿de acuerdo? Continúo con el rebote para, obviamente, de nuevo atacar los 7.700 puntos. Repito, la estrategia en el mercado americano, en el S&P 500, que no lo hemos visto, pero y en el Nasdaq es exactamente la misma. Ataca, o sea, alcanza máximos históricos, ligera corrección y de nuevo buscamos atacar los máximos históricos. Gráfico que tenemos en pantallas, el Nasdaq 100, gráfico que tenemos en pantallas, el S&P 500, ¿de acuerdo? Misma estrategia a seguir, distinta corrección, apoyo y de nuevo ataque a máximos, ¿de acuerdo? En cambio, en el Dow obviamente va pues con distinta corrección, ¿no? Distinta lentitud respecto a los otros dos índices analizados y en ese sentido también nos brinda la oportunidad de oportunidades alcistas. No entraría ahora debido a que el precio objetivo está muy cerca, ¿vale? Pero sí me apoyaría en él para tomar una decisión de inversión alcista en otros de los índices, ¿de acuerdo? Lo mismo ocurre con el que tenemos en pantallas, Russell 2000, aquí tenéis el ticker, US 2000, Russell 2000, aglutina, de acuerdo, a las principales 2000 empresas norteamericanas. Fijaos el gráfico desde el año 2010, pues, bueno, ya lo sabemos todos, prácticamente alcista. Yo tengo un buy limit en esta zona, los 1617 en caso de perforar, pero fijaos aquí que la directriz alcista, de acuerdo, tras ver este triángulo, perforó al alza, atacó de máximos históricos, una ligera corrección y de nuevo nos apoyamos de acuerdo en tendencia alcista. Por tanto, hay que aprovechar esta oportunidad, ¿de acuerdo? Hemos visto que los datos macro ahora mismo están en Europa, no están en Estados Unidos. La directriz de la media, ¿de acuerdo? Sigue siendo alcista. Por tanto, continuemos con la directriz, ¿de acuerdo? En Estados Unidos, ¿vale? Preguntarme cualquier duda al mercado americano. Vale, me decís varios que estáis ya aprovechando la oportunidad del rebote alcista en el Nasdaq. Vale, otros me decís en Facebook, bueno, distintas compañías de los índices. Vale, fantástico. Entonces, como resumen principal del mercado americano, lo que os comentaba, de acuerdo, es corrección, ligero rebote, rebote pero atacar máximos, ¿de acuerdo? Por tanto, tendencia alcista vemos en el corto plazo, tanto en Estados Unidos como en Europa, ¿vale? Y su renta fija, ¿de acuerdo? Pues obviamente está cayendo, ¿de acuerdo? Debido obviamente a que la renta variable está subiendo, ¿vale? Por tanto, vemos también esa corrección, esa correlación entre ambos índices. Aquí tenemos el T-Note, que es la renta fija a 10 años americana, ¿de acuerdo? Por tanto, resumen, aquellos que invertís en acciones, aquellos que invertís en índices, importante, estamos viendo la ligera corrección de la semana pasada, parece que el miedo pues obviamente ya ha pasado, ¿de acuerdo? No hay ningún temor, lo importante es tener la sangre fría y sobre todo ver distintos puntos de vista analíticos y en este sentido, ¿de acuerdo? Los que os quiero enseñar hoy, ¿de acuerdo? Es la situación actual, la situación de Europa alcista, situación americana, no abierto, pero el cierre de ayer fue bastante favorable, ¿de acuerdo? De hecho, bueno, si veis aquí, si os habéis fijado anteriormente, ¿de acuerdo? En la zona de beneficio, prácticamente tenía 900 euros, ha subido 100 en prácticamente media hora. Lo que estamos viendo, ¿de acuerdo? Es, yo estoy alcista, las oportunidades alcistas que el mercado nos brinda, ¿vale? Por tanto, sería, como os comento, buena oportunidad para tomar posición alcista en renta variable, ¿de acuerdo? Siendo prudente, pues como siempre, pero, ¿de acuerdo? No perder este tren. Vale, me pregunta Cristina, Alejandro, entrada en el Dow Jones.
que es el índice actual. Sin lugar a dudas, Cristina intentaría buscar los niveles 25.880 puntos para entrar, ¿de acuerdo? Que es prácticamente donde ves que hay bastantes mechas en el corto plazo y que parece que ha habido un rebote, ¿de acuerdo? Una tendencia alcista. Que vemos de nuevo una pequeña corrección, entraría, como repito, en 12.880 puntos. 12.880 puntos. Pues vamos a empezar a analizar mercado de divisas, viendo el escenario, de acuerdo, macroeconómico para mañana. De acuerdo, también importante comentaros luego a las 11:30, tenéis, de acuerdo con mi compañero, el análisis de renta variable. Os comentará también oportunidades en ese sentido, ¿vale? Y, por supuesto, de acuerdo, para aprovecharlas. Analizábamos la semana pasada, de acuerdo, zona clave del euro dólar, que es el que tenemos en pantallas, el 1.15.380, atacó con esta directriz bajista. De nuevo vimos una ligera apreciación, pero fijaos que en esta parte de resistencias, de acuerdo, el euro dólar no puede superarlos en los 1.17.5, por tanto nos mantenemos en este canal lateral entre los 1.17.5 y unos 13.110, ¿de acuerdo? Podremos utilizar aquí el MACD, como tenemos aquí abajo, ¿de acuerdo? Y un cruce de medias, pues podríamos aprovecharlo en ese sentido. Particularmente, bastante lobby, ¿de acuerdo? No hay ningún dato macro relevante. Desde el punto de vista técnico, mañana veremos volatilidad en el euro frente al dólar, ¿de acuerdo? Pero no se espera ninguna decisión macro, por tanto, considero, ¿de acuerdo?, que el efecto será prácticamente, ¿de acuerdo?, inapreciable, ¿vale? Y también analizábamos la situación del Brexit, ¿no?, con la libra esterlina apreciándose en el mercado, ¿de acuerdo?, estival, y observamos actualmente cuando se ha decidido o que querían, ¿no?, hacer un segundo referéndum para no salir de la Unión Europea, como la libra se ha devaluado. Lo vemos aquí frente al euro, ¿de acuerdo? Por tanto, de acuerdo, entraríamos de nuevo, pues la libra, euro-libra, en este caso, de acuerdo, bajista para atacar los 0,88-381. Estrategia bajista para atacar la zona de resistencia, seguramente convertida ahora en soporte. En el Euroyen, sinceramente, no considero ninguna oportunidad. Mercado nipón, de acuerdo, no hay ninguna decisión macro. El BOJ, de acuerdo, que es el Banco Central de Japón, pues prácticamente no tiene ninguna decisión ni ninguna reunión a lo largo de este mes y por tanto vemos lo que es prácticamente poco movimiento lo que es en el euro-yen. Por tanto, el yen me mantendría al margen de cualquier análisis y cualquier operación, ¿de acuerdo? Pero sí centraría el ojo, a ver, en el cable. Aquí, disculparme, aquí tengo el cable, ¿de acuerdo? Que es libra esterlina, dólar americano. ¿Vale? Para continuar, fijaos que teníamos el take profit en los 1.27.5, prácticamente lo alcanzó al pipo, y continuamos de acuerdo con la ligera corrección. Una vez alcanzado estos niveles, me mantengo al margen, viendo lo que es el escenario macroeconómico, en búsqueda de, obviamente, de nuevas oportunidades que nos brinden un nuevo apoyo, los 1.27, ¿vale? Lo importante, hemos visto la debilidad de la libra, o mejor dicho, la fortaleza del dólar respecto a sus pares, el resto de pares de divisa, lo hemos visto respecto al euro, lo hemos visto respecto al yen y ahora respecto a la libra. Por tanto, de acuerdo, ojo al dólar americano, de acuerdo, que está teniendo bastante fortaleza, ¿vale? ¿Alguna duda respecto a las divisas? Perfecto. Pues pasamos para analizar las materias primas, como siempre, en particular el oro y el petróleo. Tenemos aquí el West Texas. West Texas Onda 5 está consolidando, está teniendo esta vertiente alcista, por tanto, ya sabéis, de acuerdo, soy favorable y optimista con el petróleo de que la estrategia a medio o largo plazo, de hecho por varios factores, es alcista. De hecho, nos iríamos al precio del barril a los $80. Repito, 80. Estamos ahora en 70, nos iríamos
por encima, de acuerdo, de los niveles máximos. Principalmente la mayor productora de petróleo, la de Arabia Saudí, Aramco, ¿de acuerdo? Pues ya sabemos todos, ¿no? El interés que tienen salir a bolsa. Y también, ¿de acuerdo? Obviamente, cuando quiera salir a bolsa, quiere tener unos buenos fundamentales, unos buenos márgenes y, por tanto, ¿de acuerdo? Está intentando subir el precio del petróleo como estamos observando, ¿vale? En ese sentido, ¿de acuerdo? Cuando esté en unos niveles, ¿de acuerdo? Pues prácticamente, como estáis viendo, en unos niveles de 80, no 86, prácticamente 80, veremos, ¿de acuerdo? Si toma alguna decisión para, obviamente, tomar la salida, la IPO, que se llama, ¿no? La salida a bolsa, ¿de acuerdo? Por tanto, estrategia del petróleo, tanto el Brent como el West Texas, repito, estrategia alcista, ¿vale? Y la sorpresa, ¿de acuerdo? La estrategia del día, sin lugar a dudas, la tenemos aquí. Plata, silver, ¿de acuerdo? Triángulo simétrico, roto 2016, triángulo roto, ¿de acuerdo? Y continuación de la posición bajista. ¿De acuerdo? Fijaos el precio objetivo, ¿de acuerdo? Que nos puede ofrecer. Una estrategia bajista hasta los 10,30. Fijaos el take profit, ¿de acuerdo? Que tenemos en la plata, ¿de acuerdo? Aquellos que invertís a corto, medio, largo plazo, considero que es la oportunidad del día, la oportunidad de la semana, bajistas en la plata, ¿de acuerdo? Y otro de los activos refugios que tenemos, el oro. Analizábamos la semana pasada, 2 semanas, zona de soporte, 1.205 puntos, perforó a la baja, zona de pullback y de nuevo continuación de la estrategia bajista, igual que la plata. ¿Hasta dónde? Pues lo tenemos aquí en el gráfico, hasta atacar de nuevo el soporte importante, los 11.000, o sea, 1.125 puntos, ¿de acuerdo? Perfecto. ¿Alguna duda al respecto? Perfecto. Abro el periodo de consultorio para que me preguntéis cualquier valor que obviamente tengáis en posición, que queráis comprar, que estéis analizando, ¿de acuerdo? Para que tengáis mi punto de vista, preguntarme. Vale, me pregunta Virgilio en el oro, que es el que tenemos en pantallas, precio de entrada. Precio de entrada. Actualmente, ¿de acuerdo? Sería el precio de entrada bajista, para entrar bajista con el stop loss por encima donde está la flecha. ¿Vale? Fijaos la media también, cómo nos acompaña. ¿Vale? Precio de entrada actual, precio de stop loss por encima de los 1.205 y precio de take profit. Vale, muy buena pregunta de nuestro compañero de Rui. Me dice, Alejandro, ¿consideras que es buen momento para entrar en el ETF del IBEX? Sin lugar a dudas, considero que es el gran momento para entrar en el ETF del IBEX 35. ¿Vale? Lo tenemos aquí en pantallas, el ETF. Vamos a buscarlo para que lo veáis todos. Rui, si tienes el ticker a mano, te lo agradecería. Este es. ¿De acuerdo? Este es el ETF del IBEX, ¿de acuerdo? Una muy buena estrategia, ¿de acuerdo? Para entrar y comprar este ETF. El Lixor IBEX 35, ¿vale? Aquí lo tenemos. Este es el ticker. ¿Vale? ¿Más preguntas que tengáis?
comentaros, no os perdáis luego, de acuerdo, bastante interesante esta semana, el análisis de luego que mi compañero a las 11:30 va a tener con vosotros, ¿de acuerdo? Considero que el morning de hoy ha sido bastante didáctico, bastante ilustrativo desde el punto de vista técnico, sobre todo también macroeconómico, dando lo que es esa visión, ¿no? Que muchas veces por experiencia o por conocimiento es necesario tener, el ver, ¿de acuerdo? Relación de mercados, el ver, ¿de acuerdo? Situación actual y sobre todo ver qué sectores, qué compañías, ¿de acuerdo?, pueden tener muy buenas oportunidades en ese sentido. Como os he indicado, sector industrial, sector financiero y bancario, aunque luego lo va a comentar mi compañero, es donde está ahora mismo el foco, ¿de acuerdo?, de las compras, ¿de acuerdo? Por tanto, señores, desearos, como siempre, muy buena semana. Un verdadero placer estar este miércoles con vosotros. Nos vemos el miércoles de la semana que viene, ¿de acuerdo? Y desearos, lo dicho, ¿de acuerdo? Muy buenas oportunidades, ¿de acuerdo? Así que un saludo para todos.